Buenos días, hermanos, hermanas. Un placer, un gozo, una bendición saludarles en el nombre de Cristo Jesús. Continuando en nuestra jornada, en nuestra aventura de fe, caminando en los caminos del Señor y aprendiendo de su palabra. Esta mañana nos trae al capítulo 15 del libro de Romanos, verso 14. Ya casi estamos pronto a terminar el libro de Romanos y qué bendición ha sido en verdad. Espero que también para ustedes haya sido, aunque sea en lo más mínimo, de bendición. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de lo que ya comienza a ser la conclusión de la carta. Pablo comienza en el verso 14 del capítulo 15, prácticamente ya a ponerle los broches finales a la carta. Y lo va a hacer de una manera muy, no solamente muy bonita, pero una manera muy de motivación, de mucha motivación. Va a hablar de cosas aquí que son tan esenciales para cada uno de nosotros, pero muy importantes estas cosas aquí que va a mencionar para el ministerio, los elementos básicos del ministerio, y los va a tocar prácticamente lo que Pablo va a decir en estos versos que vamos a considerar el día de hoy. Va a decir: ya tienen toda la enseñanza, ya están suficientemente dotados de lo necesario para que puedan vivir sus vidas para Cristo Jesús. Tienen la sana doctrina, tienen, dice, lo que han aprendido acerca de la obra del Espíritu Santo, tienen lo que han aprendido acerca de del plan, el propósito, el poder de Dios, pero también la presencia de Dios con ustedes. Entonces, basado en todo lo que él ha expuesto doctrinalmente en la carta, ahora va a comenzar a cerrar y va a comenzar a hacer estas aplicaciones prácticas, pero lo hace desde un punto de vista donde nos deja ver su corazón, como que nos está diciendo: hermanos, esto que les he enseñado, esto que les he estado compartiendo, no es solamente para ustedes. Esto es algo, dice Pablo, prácticamente que yo tuve que aprender y que tengo que poner en práctica todos los días. Entonces, no solamente vamos a ver el corazón de Pablo, el misionero, pero también el corazón de Pablo, el pastor. Y va a reflejar aquí lo que es el carácter y el corazón de una persona que quiere servir a Dios. Prácticamente podríamos tomar estos versos y usarlos en una conferencia de pastores, porque en verdad esto es lo que refleja el corazón de un pastor. Pero no se limita solamente a eso, sino también alcanza a toda persona que en su diario vivir quiere servir, porque obviamente todos somos servidores, todos estamos en el ministerio. Ministerio es servir. Entonces vamos a aprender de estas cosas aquí. Como les digo, ya está cerrando la carta, ya no hay mucho que elaborar en estos puntos, así que por eso creo que vamos a poder terminar el capítulo 14 hoy. Así que vayamos delante de Dios en oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios, le damos gracias por su palabra, que es viva y eficaz. Aquí estamos, Señor, pidiéndole, rogándole que usted nos hable, que abra nuestros ojos a su verdad, nuestro corazón para recibir esa verdad. Y después, Señor, enséñenos a caminar conforme a su verdad. Por el poder de su Espíritu, guíenos, y por el poder de su palabra, Señor, transfórmenos, cámbienos. Porque si hay algo importante para nosotros en esta vida, es cada día ser más y más como Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, Padre, gozosos de que usted nos va a enseñar, y a la expectativa de recibir estas verdades en nuestro corazón, le damos pues a usted la honra y la gloria que se merece en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver lo que en el verso aquí va a decir que Pablo se describe así, dice ser un ministro de Cristo. Entonces vamos a poner ese título. Me gusta tomar los títulos tal como están escritos aquí. Vamos a ver 3 puntos principales de lo que es la descripción de un ministro de Cristo. Vuelvo y repito, no solamente un misionero, un pastor o alguien que está sirviendo en el ministerio de niños o de mujeres o de varones. Todos nosotros que queremos servir, estas cosas deben de ser marcadas, deben ser clásicamente visibles en nuestras vidas. Entonces aquí nos va a dejar a ver un poco de sus motivos para servir, y para servir en todo momento y donde quiera que él vaya. Una de las grandes cosas que vamos a ver en estos versos aquí es cómo este hombre tiene una pasión por los perdidos. En su corazón hay un deseo, un fuego ardiente por aquellos que no conocen del Señor.
por compartir el Evangelio. Pablo es muchas cosas. Es un apóstol, obviamente. Es un escritor prolífico. De los 27 libros, 14 son de su autoría. En verdad, es interesante ver la vida de este hombre y la transformación por el poder del Espíritu. Y nos va a dejar ver en su corazón cómo él no va a escatimar esfuerzos para ir a donde el Señor lo quiera llevar. Vamos a hablar un poquito acerca de sus viajes misioneros, pero está dispuesto a viajar de aquí para allá, con tal de llevar el Evangelio a quien el Señor ponga enfrente de él. Así que eso es lo que vamos a ver aquí, el deseo de este hombre, pero vamos a ver prácticamente la motivación y la manera en que este hombre va a servir a Dios, porque donde quiera que va, él está predicando el Evangelio. Si está en la prisión encadenado a un guardia, le está compartiendo el Evangelio. Si anda por ahí en un pueblo, en una ocasión encontró un grupo de mujeres ahí junto al río lavando, qué sé yo, también les comparte el Evangelio. Donde quiera que él va, lo primero que busca es una oportunidad para compartir el Evangelio de Dios. Y dice Romanos capítulo 1, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Entonces, ese es el deseo que tiene en su corazón. Pero ¿cuáles son las cosas que lo motivan? Y nos va a decir en los versos 14 al 21, vamos a leer esos, nos va a decir, la primera cosa que me motiva, dice, es la gracia de Dios. Y qué maravilloso, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios que podemos caminar con Dios en fe. Es por gracia de Dios que somos cristianos y que tenemos una Biblia y que nos deleitamos en leer la Biblia y que oramos y que buscamos la presencia de Dios. Es por gracia de Dios. Es por gracia de Dios que sabemos que nuestra salvación está en las manos de Dios asegurada. Es por gracia que sabemos que nuestro destino final es el cielo para siempre con el Señor. Más bien la presencia de Dios donde quiera que Él nos lleve. Es por gracia de Dios que hemos recibido todas estas cosas. Lo primero que dice Pablo de su motivación para lo que hace es la gracia de Dios. Y luego va a decir aquí en los versos 14 en adelante. Y miren, va a poner unas cosas aquí bien importantes. Como digo, la primera cosa que lo motiva es la gracia de Dios, versos 14 al 21. En el verso 14 él dice esto: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Lo primero que comienza, dice, ya tienen el conocimiento. Ya tienen este tiempo de caminar con Dios. Ya han sido preparados y dotados de lo necesario para que, dice aquí al final, para que se puedan amonestar. La palabra aquí para amonestar es decir, para hablar uno a otro en verdad. Para corregir, para instruir uno a otro en verdad. Dice, ya están llenos, lo primero, 2 veces dice llenos de bondad, llenos de conocimiento. Bondad aquí se refiere a excelencia moral, pureza, rectitud, honestidad, buenas obras. Todo eso se refiere a bondad. ¿Y cómo sabemos que estamos llenos de bondad, como dice aquí? Bueno, se dice que los cristianos somos como una esponja, esas esponjas, ¿no?, que se usan para lavar los platos. Cuando se aplasta la esponja se sabe lo que tiene. Cuando las cosas a ti te presionan, cuando te están aplastando las circunstancias y las desavenencias y las dificultades, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Renegar? ¿Maltratar? ¿Profanar? ¿Qué sale de ti? ¿De qué estás lleno? Es lo que va a salir de ti. Es bien importante. Cuando se te pone bajo presión, ¿qué es lo que sale de ti? ¿Bondad? La segunda cosa dice, estás lleno de conocimiento. Quiere decir, no que ya tienes todo el conocimiento, sino, obviamente, eso es imposible que alguien diga, yo tengo todo el conocimiento, sino lo que se ha puesto delante de ti, que puedes digerir, que puedes absorber, las cosas básicas de lo que es conocimiento aquí, que tiene que ver con doctrina cristiana, con tu relación con Dios. Lo que sabes es suficiente para que vivas de acuerdo a cómo se te requiere. Eso es lo que está diciendo, que nadie termina de aprender. Nunca vamos a llegar a un punto donde digamos, ya no tengo nada que aprender.
pero tienes el suficiente conocimiento para que puedas comportarte de una vida como se requiere de los cristianos. Eso quiere decir, conoces la verdad. Hay una gran diferencia. Puede ser una persona graduada de la mejor universidad del mundo, con todos los diplomas, con todos los premios que se hubiera podido ganar, y lo pones a la par de una persona que ha dedicado años de su vida a estudiar la palabra de Dios. La sabiduría de este hombre, que tal vez nunca fue a una universidad, pero la sabiduría de este hombre, comparada con la de este hombre que tiene toda la sabiduría y conocimiento humano, no hay comparación. Este hombre no se puede comparar con este hombre. El conocimiento supremo es el conocimiento de Dios. Una mente que está saturada de cualquier conocimiento de cualquier cosa, pero está vacía de conocimiento de Dios, es una mente vana. Pablo entonces dice, hay esa bondad en ti. Y obviamente la bondad en ti es por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, porque Dios ha derramado su amor en ti. No tiene nada que ver contigo que seas una persona especial. Y tienes el conocimiento. Ya tienes la información para que puedas crecer en amor, para que puedas entender los caminos de Dios y puedas caminar en los caminos de Dios. Ya tienes la información. Y el punto 3 que dice que para que puedas aquí amonestarnos los unos a los otros. ¿Has tratado de decirle alguna vez a una persona que está en un error? Y cuando lo trataste de hacer, te salió el tiro por la culata, como dicen comúnmente. Es decir, lejos de poder ayudar a la persona, te lo echaste de enemigo o enemiga. Aquí, la situación, dice aquí, requiere que tengas la información, el conocimiento necesario para corregir la mente, para poder establecer correctamente lo que está mal y para que se pueda llegar a tener la actitud espiritual requerida. Eso es amonestarnos. Es decir, yo voy a ir con mi hermano y en mi conversación con él le voy a decir, hermano, ¿cómo te está yendo en la vida? No, pues bien ahí. ¿Y tus hijos cómo? No, hermano, con mis hijos estoy batallando. Es que mira que aquí, que allá, que y yo le voy a decir, hermano, no te vayas a ofender, pero déjame te pregunto, ¿cuánto tiempo pasas orando con tu hijo? ¿Cuánto tiempo pasas estudiando la Biblia con tu hijo? Oh, hermano, es que yo trabajo y me voy temprano y eso. Sí, entiendo. Pero ¿qué tienen en común tu hijo y tú si no es prioridad para ti enseñar a tu hijo, orar con tu hijo? ¿Cuándo le fue la última vez que le dijiste, hijo, vamos a comprarnos un helado ahí y quiero escuchar, ¿cómo te va? ¿Qué está pasando en tu vida ahorita? ¿Qué son tus temores? ¿Qué son tus metas? ¿Qué son tus sueños? ¿Qué son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus retos? ¿Qué son las cosas que te intimidan? ¿Qué son las cosas que te atemorizan? Ahora, si lo hago de una manera correcta y el hermano entiende que lo estoy haciendo de una manera para ayudarlo, no juzgándolo. No, hermano, es que no, la verdad no he pensado en eso. Es que mira, uno se pone a trabajar. Sí, yo sé, hermano. Somos víctimas de lo urgente, pero en eso estamos sacrificando lo importante. ¿Qué es más rápido, hacer lo urgente o lo importante? ¿Verdad? Entonces, mira, hermano, no pelees con tu hijo. Lo que no quieres es que tu hijo te vea a ti como enemigo. ¿Por qué no cambias la estrategia, hermano? Si gritándoles y regañándolos y castigándolos y no has ganado más que alejarlos de ti, cambia. Dedícate un fin de semana. Dile, hijo, prepárate las cosas y todo eso, nos vamos a ir a acampar, solamente tú y yo. Entonces, eso es lo que dice amonestarnos unos a otros. Para que tengamos un impacto y nuestra influencia en los demás sea de un efecto positivo. Tenemos que ayudarles a que vean ellos su necesidad de cambiar, su posibilidad de cambiar y lo que tengan que poner en práctica para que no vuelvan a caer. Entonces ya me he ganado la confianza de mi hermano. Y ahora la próxima vez que lo vea le voy a decir, ¿cómo van las cosas? ¿Sabes qué? Salió muy bien, mano. Ok, gloria a Dios. Y a la siguiente semana los veo los dos en el servicio.
¿Ves? Y a lo mejor ahora yo tengo que tomar el tiempo y decir, hermanos, el sábado en la tarde los invito, vengan a la casa, vamos a ver el partido de fútbol para platicar ahí, a ver qué comemos algo. ¿Viste? Eso es lo que dice aquí, amonestarnos unos a los otros. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Me interesa que le vaya bien. Si a él le va bien, me va bien a mí, porque somos todos miembros de un mismo cuerpo. El verso 15 dice aquí, mas escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, ¿ves lo que dice Pablo? Como para hacerles recordar por la gracia de Dios que me es dada. Es todo por su gracia, para ser ministro de Jesús a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Ves? Todos somos ministros. Y lo que aquí está diciendo, aunque unos somos llamados a una cosa y otros somos llamados a otra, el llamado para todos los cristianos es el mismo, servir a Dios. Servir a Dios. Y no hay nada diferente entre una vocación y la otra. ¿Cuál es más importante? Delante de Dios todas son importantes. Pero aquí viene lo que es importante. Pablo dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu. Pablo dice, es mi deseo compartir el Evangelio, alcanzar a los perdidos con el Evangelio de la gracia de Dios. Y una vez que los he alcanzado, nada tiene que ver conmigo. Los quiero presentar en el altar. Y en el altar el Espíritu Santo va a hacer su obra para que ese hombre, esa persona, esas personas, al ser puestos en el altar de Dios, dice, sean agradables por la santificación que viene por el Espíritu. Yo solamente les comparto la verdad para que sean libres. Les comparto el Evangelio de la salvación, que por gracia ya son salvos si por fe vienen a Cristo Jesús. Eso les comparto. Una vez que ellos vienen, los animo. Ahora, te ruego pues por las misericordias de Dios que presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Viste? Él está recorriendo todo lo que anteriormente nos enseñó aquí. Y al esa persona ofrecerse en sacrificio vivo, el Espíritu Santo viene y no solamente lo va a limpiar, lo va a lavar, pero lo va a llenar. Y eso quiere decir, de ahí en adelante lo va a controlar. Pablo está escribiendo estas cosas, de verdad que es maravilloso. Como él usa lenguaje típico del Antiguo Testamento para animar a los hermanos. Pero ¿qué es lo que quiere decir aquí entonces? Santificada por el Espíritu quiere decir una vida rendida al Espíritu. ¿Cómo se rinde una vida al Espíritu? Estudiando y aplicando las Escrituras, ayudándonos, motivándonos, animándonos unos a otros a crecer en la gracia y en la misericordia del Señor, para presentarnos con integridad de corazón delante de Dios. Obedecer a lo que es nuestro llamado. ¿A qué me está llamando Dios? Dios me está llamando a compartir el Evangelio. Dios me está llamando a ser un pastor que me prepare, que estudie, que le anime, que le exhorte a la gente. Tenemos que cumplir cada uno nuestro llamado. Eres ama de casa, tienes ese llamado. Cuando ya tus hijos se fueron a la escuela, ponte de rodillas a orar por ellos, por tu esposo. Padre, en cualquier día de la semana, 1 o 2 veces por semana, si fuera posible, saca tu Biblia, sienta a tus hijos. Familia, vamos a tener un tiempo de estudio. No tienes que saber todos los detalles. Leer un capítulo y decirles, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Todos los mensajes en la Biblia tienen un solo final, la gloria de Dios. Y en cada mensaje puedes encontrar, hay un pecado que debo evitar, hay un ejemplo que debo seguir, hay cosas que debo cambiar, hay cosas que debo incorporar. Sencillo. De Génesis a Apocalipsis siempre los mensajes llevan eso mismo. Entonces, eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y la pregunta entonces que debo hacerme aquí es ¿estoy yo en alguna manera cumpliendo el llamado de Dios para mi vida? ¿Soy una influencia positiva para otros en su relación con Dios? ¿En mi servir a Dios le estoy trayendo placer a Dios en la manera en que le sirvo? ¿Hay una pasión ardiente en mi corazón por la oportunidad de servir a Dios? ¿Ha hecho esto una diferencia en mi vida? ¿O soy un cristiano amargado?
Nada de eso debe suceder. De los versos 17 al 21, continúa Pablo en este, que es el primer tema. Soy lo que soy, dice, por la gracia de Dios. El 17 al 21 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que Dios se refiere. Pablo dice, nada de esto es porque soy especial, porque conozco más, porque he leído. No, la gloria siempre es para Dios. No él recibe crédito por ninguna de estas cosas. Luego dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús de lo que Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Lo que predico es Cristo Jesús, y como hago y como sirvo es por Cristo Jesús. Para mí vivir es Cristo. Eso es lo que dice. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esas son palabras de Pablo. Con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vean, que este hombre, donde quiera que voy, predico el Evangelio. Y cuando yo estoy en algún lugar, no solamente predico el Evangelio, pero practico el Evangelio. Eso quiere decir, digo lo que digo y camino tal como digo. La práctica siempre va detrás de la prédica. Y Pablo dice, entonces, donde quiera que voy, Dios acompaña mi ministerio, mi vida, mi testimonio, el testimonio del Espíritu en mí prácticamente, con señales, dice aquí, y prodigios. Dios ha hecho milagros, ha hecho grandes cosas, dice. Pero todo eso es el poder del Espíritu de Dios. Así que me anima, me motiva. De verdad que es algo maravilloso salir donde quiera que voy y servir el Evangelio, predicar el Evangelio, servir a Dios. Por eso dice la gloria sea para Dios. No es lo que yo estoy haciendo, es lo que Dios está haciendo por medio de mí. Verso 20, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno. Dice, así que donde quiera que voy, busco la oportunidad de predicar el Evangelio. Pero dice, como práctica, acostumbro no ir donde ya la gente haya escuchado el Evangelio. Voy donde nadie ha escuchado. Cuando se puede, ese es el lugar primero donde deberíamos ir. Donde quiera hay necesidad, por supuesto. Pero deberíamos estar siempre buscando la posibilidad de ir donde nadie ha predicado. Una de las cosas que le doy gracias a Dios por haberme llevado a Panamá fue el tiempo que pudimos visitar a estas personas, a los indígenas en Panamá, los Bugleri, los Nove, los Emberá, los Cunas, Guaymís. Todas estas personas fue una grande bendición porque pudimos llegar a lugares donde jamás habían escuchado el Evangelio. Y es ahí donde empiezas a leer solamente y ves el poder del Evangelio para salvación. Hoy en día, aquí en Estados Unidos, principalmente aquí en California, hay una iglesia en cada esquina. Se ha vuelto algo de manera triste, en verdad debo de admitirlo. A veces me da tristeza y a veces me da coraje y le tengo que pedir a Dios que me perdone. Porque hoy en día los llamados misioneros van a plantar una iglesia donde ya hay una iglesia que está floreciendo. En realidad ya no están buscando al perdido, están reciclando al amargado. Porque cristianos amargados va a haber por todos lados. Y estos hacen presa de ellos fácilmente. Porque hacen esto, porque hacen aquello, y hacen aquí, y hacen allá. Y la gente, como las ovejas, es fácil de desviarse. Yo no tengo ningún problema. Por mí que vengan al estacionamiento y que se pongan aquí. Pero ¿qué dice de esa práctica al mundo allá afuera? En México necesitan muchos misioneros. En Irak, en Irán, en Israel. Pablo dice, yo no hago eso. Yo voy donde nadie ha ido. Y lo dice aquí. Para no edificar sobre fundamento ajeno. Ojalá que estas personas, pero bueno, no lo van a entender ellos. Porque no tienen el corazón para esto. Verso 21, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Esto viene de Isaías 52, y Pablo dice, yo quiero ir a donde nunca han visto
la obra de Dios. Y quiero que oigan lo que nunca han oído del Evangelio de Dios. ¿Verdad que esto es muy, pero muy, muy maravilloso? Entonces, primero, ¿qué le motiva? La gracia de Dios. Segundo, ¿qué le da el poder para hacer esto? El poder del Espíritu Santo. En los versos 22 al 29 habla bien clarito acerca de estas cosas. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, dice. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, ¿ves? Ya cubrí, dice, los lugares donde nadie había escuchado. Que esas son palabras mayores, de verdad. Por eso, dice, no he podido ir a verlos, a estar con ustedes, porque estoy ocupado predicando el Evangelio. Para que crezcan. No solamente compartiendo la palabra, pero él se quedaba por tiempo con ellos. Una vez que predicaba el Evangelio, ahora se quedaba a enseñar la palabra. La predicación del Evangelio debe ir primero de la mano, muy de la mano, con la enseñanza de la palabra. Se predica el Evangelio para salvación, se enseña la palabra para edificación. Debe haber un balance. Predicar el Evangelio solamente por predicar el Evangelio y dejar a la gente sin la nutrición requerida, muchas veces no termina de manera correcta. Billy Graham, en algunas de sus últimas cosas que dijo, aceptó y dijo que una cosa que él descubrió después de hacer cruzadas en muchos lugares donde ya habían estado, era de que muchas veces la misma gente que vinieron el primer día, el segundo día, el tercer día, y recibían el Señor todos los días, y dice, en realidad no estamos avanzando. No estoy diciendo que salir y predicar el Evangelio en campañas no es bueno, es por supuesto que es importante. Pero tan importante como predicar el Evangelio es como la nutrición que viene por la enseñanza sistemática de la palabra. Por eso nosotros, oportunidad que tenemos a predicar el Evangelio. Una señora me preguntó el otro día aquí en la iglesia, ¿por qué no hacen un llamado cada domingo? Bueno, porque quiero pensar que conozco a la gente de esta iglesia. Y yo sé que dónde están más o menos. Puedo imaginarme dónde están eso. Mi preocupación es ahora ya que han recibido el Evangelio y que están caminando con el Señor porque su salvación por gracia han recibido por fe en Cristo Jesús. Mi preocupación es alimentarlos para que crezcan. Es la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Que vamos a compartir el Evangelio? Por supuesto que sí. Cada vez que tenemos oportunidad, predicar, pero no es algo mecánico que tenemos que estar haciendo. Debe haber un balance. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Y ahora dice, la gracia de Dios me motiva, el Espíritu de Dios me sustenta. En los versos 22 al 29. Y leemos, dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en esta región y deseando desde hace muchos años ir a ver a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Está, de donde escribió la carta de los Romanos, está en Corinto. De Corinto dice que va a hacer lo que tenga que hacer para ir a Jerusalén, porque le han encomendado que le lleve una ofrenda a los hermanos. Y esto es maravilloso, porque los hermanos que han escuchado el Evangelio y que vinieron a la salvación, saben de dónde vino el Evangelio, saben cómo se originó el mover del Espíritu y todas estas cosas. Y le han preguntado a Pablo, ¿cuándo vas a ir allá con los hermanos? Oh, sí tengo que ir porque la iglesia están batallando. Tengo que ir a estar con ellos porque están sufriendo, están padeciendo. Acuérdense que la iglesia en Jerusalén comienza a ser perseguida inmediatamente después de su nacimiento. Y hay esta gran persecución que se va a esparcir la iglesia por todos lados.
así como creció de manera exponencial, pero tan grandemente, 3,000 personas, y cuando te diste cuenta ya eran 5,000. Así como fue esto, vino la persecución y así mismo se fueron esparciendo por todos lados. Y siempre estuvieron sufriendo a manos de los judíos religiosos, los líderes religiosos de Israel. Así que la iglesia en Jerusalén sufrió muchísimo persecución de parte de los romanos. Dice Pablo, los gentiles me persiguen y también los judíos me persiguen. Los judíos radicales no podían ver al cristianismo, lo consideraban una secta que había que exterminar por completo. A Pablo cada vez que tenían oportunidad le querían echar la mano para matarlo, para destruirlo, destrozarlo. Entonces Pablo en Corinto dice, voy a ir a Jerusalén, les voy a llevar la ofrenda y voy a compartir con ellos allá, dice, porque quiero que oigan de primera mano la bendición que ha sido para los gentiles recibir el evangelio, que los judíos no quisieron recibir. Acuérdate. Pero fíjate cómo es la vida de este hombre que está completamente entregado a la voluntad de Dios. Pero dice, no es el todo. Voy a Jerusalén, pero después de eso me regreso, porque tengo en mi corazón el ir a España. Y cuando vaya en camino a España, dice, voy a pasar a estar un tiempo con ustedes. Y cuando venga aquí, dice el verso 29, voy a llegar con ustedes con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ustedes escuchen lo que el Evangelio ha hecho, acá menciona estas ciudades, ¿no? Por mencionar algunas, Macedonia y Acaya. Macedonia es esta parte para Grecia. Y cuando vean y escuchen de primera mano lo que Dios está haciendo con su Evangelio, y regreso a Jerusalén a ver la iglesia para poderles decir de primera mano cómo es la condición allá, yo sé que ustedes van a gozarse cuando escuchen el reporte de lo que Dios está haciendo. Qué bonito es el testimonio de una vida que está apasionadamente entregada a Dios. Pablo valora mucho las relaciones con los hermanos. Él ama mucho a la gente. Pablo es el apóstol de la gente. ¿Es un teólogo? Sí. ¿Es un maestro? Sí. En cuanto al judaísmo, dice que era el mejor de los mejores. Es todas esas cosas. Es un escritor prolífico, sí. Es un orador, pero de verdad excelente. La historia dice que era un hombre bajito, tenía problemas con los ojos, algo horrible. Hay ciertas cosas por ahí que dicen, no sabemos si se pueden verificar o no, pero que Pablo tenía un aspecto físico, cuestión del mal que tenía en sus ojos, tenía un aspecto físico repugnante. Era una persona cuya voz enfadaba. No era alguien que tú decías, man, este hombre inspira respeto. No, chiquito, una voz así media chocante, un aspecto físico que se dice que tal vez padecía dolores de cabeza todos los días, todo el tiempo. Pero era un hombre de Dios, un hombre lleno del Espíritu. Era un arma poderosísima en las manos de Dios. Y como decimos en buen mexicano, Pablo no se rajaba. Que si esta era la amenaza, en el libro de los Hechos se dice que estaba en la casa de Felipe, y viene un hombre ahí, profeta, y le dice, esto es lo que van a hacer con el hombre que es dueño de este cinto. Y se amarró allí, se tiró en el suelo y dijo, esto le va a pasar al dueño de este cinto. Y Pablo dice, vamos. Para el final del libro de los Hechos, Pablo dice, ninguna de estas cosas me conmueve. Lo único que quiero es acabar mi carrera con gozo, completar la tarea que me fue dada por Cristo Jesús. Cuando escribió la segunda carta a Timoteo, le dice, Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida se ha acercado. Estoy listo, dice, para ser derramado sobre el sacrificio principal, como un aroma fragante. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está esperando la corona de justicia.
La historia dice, la tradición dice que cuando llevaron a Pablo a Nerón, ordenó su ejecución. La tradición dice que fue ejecutado, le cortaron la cabeza. Y mientras lo llevaban ahí caminando, iba hablando con los soldados. Y se tuvieron que cambiar los soldados porque los que iban primero con él se resistieron a caminar con el hermano Pablo. Los había convertido, bueno, no él, pero el Espíritu Santo. Era un hombre de Dios, no hay ninguna duda. Vivía para cumplir su comisión, su mandato, su llamado que fue recibido, que recibió, dice él, no de hombres ni por hombres, sino del Señor Cristo Jesús. Qué vida tan más hermosa, en verdad, de acuerdo a la perspectiva bíblica. Versos 30 al 33. Va a terminar la carta aquí. Vamos a mirar unas cosas que aplican. Su motivación, la gracia de Dios. Su provisión, el poder del Espíritu de Dios. Su confianza, el poder de la oración. Y miren lo que dice acerca de eso. Verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesús y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo dice, pero necesito de todos ustedes, necesito de su oración. Ahora, la importancia aquí de la intercesión en oración, interceder en oración. Hay un grupo de mujeres aquí en la iglesia, jueves tras jueves tras jueves se reúnen aquí a orar. Pero entre esas mujeres hay una hermana en particular que tanto le doy gracias a Dios. A las 8:30 de la mañana, antes a las 9, pero cambió ahora a las 8:30, creo que sintió que necesito esa oración más temprano. Desde que llegué aquí, me dijo, a las 9 de la mañana yo voy a estar orando por ti, todos los días. Y yo sé que lo hace. En verdad yo sé que lo hace. Y a las 9 de la mañana, apenas llego a la oficina, me siento ahí en mi escritorio, en la silla, pues, detrás de mi escritorio, y le doy gracias a Dios por esa hermana. Y por muchas otras personas que aquí oran. Nada de lo que sucede aquí es casualidad. El poder de la oración. Mi esposa es parte de ese grupo de mujeres que oran aquí en intercesión. Y yo les digo, búsquense una persona, no necesitan ser muchas, dos o tres. Hermanas, ahí donde están ustedes allá en Perú, por favor, en el nombre de Cristo. Ustedes, hermanos, allá en Panamá. Ustedes, hermanos, en Nicaragua, por favor. Reúnanse, 2 o 3, semanalmente. Háganlo un hábito y después vean el poder de la oración. Dios dice que el poder de la oración recae en que la oración mueve la mano de Dios. La oración no va a cambiar a Dios. Dios no puede cambiar en nada. Pero la oración mueve la mano de Dios. ¿Por qué se nos hace a veces difícil preguntarle a otros que oren por nosotros? Hay muchas veces que es un asunto de orgullo, Pablo aquí dice, les ruego que me ayudes orando por mí. Eso de que me ayudes quiere decir que combatas conmigo mano a mano, hombro a hombro, que te unas a mí en mi necesidad. Orar por otro es unirnos a ellos en su necesidad. Y eso traspasa fronteras y tiempos y lenguajes y culturas. Es algo pero tan bonito. Y Pablo no está buscando, por favor, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que ayudes a Pablo. No, dice, estoy buscando cristianos comprometidos con la oración. Los domingos en la tarde tenemos un grupo de varones aquí. Años tienen ellos, son puros ancianos. Ahí están metidos el domingo orando por nosotros. Pablo dice, yo sé que hacer esto no es fácil.
ni físicamente, ni espiritualmente, ni emocionalmente, pero sé que la oración mueve la mano de Dios y sé que Dios me dará la fortaleza. Dios me abrirá las puertas, Dios me dará favor con los hermanos allá en Judea, dice, porque cada vez que Pablo llega ahí, como te dije, lo quieren agarrar para destrozarlo. Y esa es su petición. Quiero que oren por mí para que Dios me guarde de los hermanos, dice, de los que están en Judea. Y él sabe que va a ser difícil. También dice, quiero que oren por mí para que pueda llevar esta ofrenda que me fue confiada, llevarla y entregarla a los hermanos y que ellos la reciban. Y la tercera, quiero que oren por mí para que Dios me permita llegar a ustedes. Miren esto, cuando hay esa confianza en la oración. Y Dios le va a contestar. Obviamente que Dios va a contestar sus oraciones. No sabemos cómo y en qué momento algunas de ellas, pero Dios le ha contestado. En el libro de los Hechos encontramos a Pablo, ya casi para los capítulos finales, que Jesús viene a él y le dice, ten ánimo, Pablo, como has testificado de mí en Jerusalén, así también tienes que dar testimonio de mí en Roma. Pues Jesús le dice, ¿vas a llegar a Roma? No te preocupes. Lo que no le dijo es cómo. Y ya saben que cómo llegó a Roma. En ese barco, y después sufrieron un naufragio y tantas cosas que pasaron, pero por fin llegó a Roma. Y se presentó ante César, y luego después lo liberaron, y luego después lo volvieron a arrestar, y por fin terminaron ejecutándolo. ¿Qué cosa? El último verso dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. El último verso en realidad nos deja ver el corazón de Pablo. Ha llegado a un punto en su vida donde está más que decidido a poner todas estas cosas en la mano de Dios y a descansar en la seguridad de que Dios se encargará de cuidarlo a él y cuidar a los hermanos en Roma. Esta es una hermosa oración breve, pero es una oración. Pablo va a expresar esta oración intercediendo por la iglesia para que la iglesia aprenda los verdaderos y valuables componentes de lo que se necesita ser incluido en nuestras vidas de oración en privado. Noten que Pablo no está aquí llorando, ay, ¿cómo me va a ir? No. Él está diciendo a esta gente, una vez que les he compartido todo esto, dice, yo sé que he confiado todas estas cosas en las manos de Dios y Él es poderoso para guardarnos. ¿Y por qué he confiado todas estas cosas en las manos de Dios? Dice, yo tengo paz. Por eso dice, el Dios de paz sea con todos vosotros. Ya hizo lo que tenía que hacer. Dos cosas para cerrar. Uno, aprende a descansar en la paz de Dios. Y segundo, aprende a no descansar hasta que estés en la presencia de Dios. Aprende a descansar en la paz de Dios, pero aprende a no descansar hasta que no te encuentres en la presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? No puedes estar en paz diciendo que estás separado de la presencia de Dios. Y no quiere decir que Dios te deja. Dios nunca te deja, Dios nunca te abandona. Pero hay cosas que rompen nuestra intimidad con Dios. Eso es el pecado. Pablo dice, no, yo pongo todas las cosas en las manos de Dios y sé que la mano de Dios es suficiente para guardarme y para proveerme y para cuidarme en todo momento. Y lo que Pablo quiere decir, hermanos, no tengan miedo, Dios cuidará de nosotros. Es una lección que usted y yo debemos aprender. Descansa en la paz de Dios y busca la presencia de Dios para que puedas descansar en la paz y en la presencia de Dios. Hay veces que vemos las situaciones y estamos pensando, no hay nada que se pueda, no hay esperanza. Ponlo en las manos de Dios. Ponte tú mismo en las manos de Dios. Dios va a contestar, cuando tú oras, Dios va a contestar. Te va a decir a veces sí, te va a decir a veces no, a veces te va a decir espérate. De cualquier manera, Dios te va a contestar. Entonces, ¿cuál es el llamado aquí? Tengamos confianza que mientras nosotros enfrentamos las diferentes tempestades en la vida, Dios tiene cuidado de nosotros. Tengamos confianza de que vayamos donde Dios nos lleve, Él ya está ahí antes que nosotros.
¿Cuál es el llamado final? Ora por la iglesia, ora por nosotros. En el nombre de Jesús te pido, ora por nosotros. Necesito tanto de oración. Ora por todos los que estamos sirviendo aquí, ora por los pastores en las iglesias, ora por los que están yendo al campo misionero, orando a Dios y confiando en Dios, que haga prosperar nuestro camino, que proteja nuestro camino, que prospere nuestro trabajo y que su obra permanezca y que al final de todo podamos decir toda la honra y toda la gloria es para Dios. Y por eso termina con esta palabra que dice amén. Una vez poniendo todas esas cosas, dice que así sea. Que así sea. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Dios, por tu paciencia. Gracias, Dios, por tu palabra. Cómo es hermosa tu palabra y cómo nos enseña estas grandes verdades que son tan necesarias para nuestro diario vivir. Te pido por mis hermanos donde quiera que están, Señor, que si están enfrentando dificultades, que se acuerden que hay un Dios en el cielo que les ama con amor eterno, que la mano de Dios no se ha cortado, que la presencia de Dios va con nosotros y que es en su presencia que tenemos paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos en paz con Dios y ahora podemos vivir en la paz que Dios. Pero esas cosas vienen por la presencia de Dios. Gloria sea dada a ti, bendito seas porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. En Cristo Jesús.